A continuación vamos a definir algunos otros ángulos que se forman de la misma figura, pero aquí vamos a empezar a ir organizándolos en pares, es decir, aquellos ángulos que se forman con ciertas características, pero son compuestos en pares. Bien, uno de ellos es ángulos, que sería el primero, vamos a ponerle inciso C, ángulos alternos internos. Lo vamos a ir definiendo bajo tres características que vamos a ir definiendo. Primero, los ángulos alternos internos son ángulos internos. Son internos. Es decir, están dentro de las dos paralelas. Una segunda característica que tienen es está uno de cada lado de la transversal. Está uno de cada lado de la transversal. ¿Sí? Entonces, a ver, y tercera condición, veamos la tercera condición para poder definir de quiénes se tratan. Tercera condición es que la medida o sus medidas son iguales. Sus medidas son iguales. Bien. Con estas tres características podríamos definir, ver quiénes serían entonces nuestros pares que sean alternos internos. Entonces dice primero que son ángulos internos. Aquí tenemos cuatro opciones, ¿sí? C, D y E y F. Está uno de cada lado de la transversal. Aquí podríamos agregar como una característica adicional, decir no adyacentes. Es decir, no están compartiendo un lado, ¿sí? O no está uno al lado del otro. Entonces, si está uno de cada lado de la transversal, si C está de este lado, entonces su alterno sería del otro lado de la transversal, pero no adyacente. Es decir, D no puede ser porque D es adyacente con C. Entonces el único que es alterno interno, que es alterno a C, es F. Entonces estamos hablando aquí de que se trata del ángulo C y el ángulo F. Bien, hay otro par. Están internos, pues lo que me quedan E y D. Son alternos porque están uno de cada lado, pero no son adyacentes. Es decir, E no puede ser alterno con F puesto que es adyacente. Entonces, E con D, esa es la única opción. El ángulo E y el ángulo D. Bien, ahí está. Ahora, la tercera condición también nos va a servir porque dice que sus medidas son iguales. Es decir, si son alternos internos, entonces quiere decir que el ángulo C es igual al ángulo F y el ángulo E es igual al ángulo D. Esto es lo que debe de cumplir si son alternos internos. Así es como se forman estos pares. El siguiente pares de ángulos, o los siguientes pares de ángulos, es el que recibe el nombre de alternos externos. Bien, igual cumplirían tres condiciones los alternos externos, que sería, uno es, que su nombre lo dice, que son externos. También está uno de cada lado de la recta transversal y tampoco pueden ser adyacentes. Y
la medida también de sus ángulos pues también son iguales. Considerando estas tres condiciones, primero, si son externos, pues estamos hablando de que podría ser AB y GH, serían los ángulos que cumplen que sean externos. Ahora, dice que está uno de cada lado de la transversal, pero que no son adyacentes y no están compartiendo un lado. Entonces, por ejemplo, tomamos un ángulo externo que es A. ¿Quién sería su alterno? Su alterno no va a poder ser B puesto que está a un lado, pero debe estar del otro lado de la transversal. Entonces la única opción es H. H es alterno externo con A. Entonces de ahí encontramos que el ángulo A y el ángulo H son alternos externos. Y el otro par sería, si tenemos el ángulo G, que es externo, el otro ángulo que también es externo y que está del otro lado de la transversal, pero no adyacente, sería B, puesto que no puede ser con H. Entonces el otro par sería G, el ángulo G y el ángulo B. Aquí está. Y esos serían los dos pares que se forman de ángulos alternos externos. Bien. Y la tercera condición que nos dice es que si son alternos externos, entonces la medida de sus ángulos son iguales. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo H, en este caso. Y el ángulo G es igual al ángulo B. Bien. Estos son buenos conceptos que nos van a ayudar pues más adelante en la resolución de algunos ejercicios.